Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 11 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Habrá que pedirle por nuestro país. En la producción de este espacio está Marilia García y Jessica Selgrat. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Arcanis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Trilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Temas que vamos a debatir la mañana de hoy. En Venezuela opera una cleptocracia a una escala nunca vista. Son declaraciones del subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Esto lo afirmó en el marco de este encuentro informal con miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta reunión en el marco de la fórmula ARIA. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó, leo la primera página del Nacional, que el gobierno de Maduro se roba el oro y el dinero de los CLAP. Algo está muy mal cuando la gente de un país petrolero debe mendigar para alimentar a sus hijos. Esto lo dijo Nikki Haley, la embajadora ante la ONU. Marshall Billingsley dijo que tras el saqueo de PDVSA, ahora los yacimientos de oro y medio ambiente son las víctimas del gobierno. Las explotaciones mineras en el sur de Venezuela muestran un gran desprecio por los indígenas y la naturaleza. Parte de las declaraciones que ofreció ayer, insistimos, en el marco de este encuentro del Consejo de Seguridad. Michelle Bachelet, que se estrena como comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Hay hambre y persecución política. En su primer discurso, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU dijo que el organismo sigue recibiendo información sobre muertes por malnutrición y detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. El canciller Jorge Arraza anunció una nueva etapa de cooperación con la ONU. Habrá que ver si dejan que especialistas independientes acudan a nuestro país para ver en primera persona lo que está ocurriendo en Venezuela, constatar lo que ya conocen. Estamos hablando de cifras de Naciones Unidas y de ACNUR. Michelle Bachelet citaba una de ellas. Hasta julio, han contabilizado por lo menos 2.3 millones de venezolanos que han salido huyendo de nuestro país, el 7% de la población. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Venezuela gobierna una dictadura deleznable y que es necesario el apoyo de todo el continente para afrontar la crisis humanitaria y migratoria que ha generado. Ayer, en la misma línea, una entrevista del presidente de Perú, Martín Vizcarra, decía que efectivamente todavía hay países del continente que, no les preocupa que no exista democracia en Venezuela, que es la razón fundamental de lo que está ocurriendo en nuestro país, según su opinión. Amnistía Internacional criticó la estrategia de expulsión activa que aplica Curazao, ayer lo comentábamos, a los inmigrantes venezolanos. Destaca el diario El Nacional las consecuencias de las medidas económicas, incertidumbre y candados. No sabemos si el gobierno va a colocar cámaras, como dijo el ministro de Información, va a ser en la frontera para corroborar. Lo decimos con ironía, evidentemente, que efectivamente, una cantidad de negocios han cerrado porque no han podido hacer frente a las medidas unilaterales del gobierno. Con la caída de las ventas, la fotografía habla más que 1000 palabras. Los incrementos salariales y los nuevos impuestos, una gran cantidad de comercios han preferido cerrar. Las calles del centro son rosarios de Santa María hacia abajo. Solo en una cuadra, 8 de 11 comercios no abren. Más allá es lo mismo, algunos tienen letreros "se vende" o vacaciones colectivas. Producto, insistimos, de estas medidas económicas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Por cierto, en los Estados Unidos, simplemente lo comento, ordena la evacuación de 1,5 millones de personas por el huracán Florence. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Vamos a conversar acerca, insistimos, de las medidas económicas, el impacto que han tenido para todos los sectores en nuestro país. Y
bueno, lo que ha ocurrido con este nuevo convenio cambiario. Hay toda clase de interpretaciones sobre el alcance de la medida que pretende flexibilizar el acceso a dólares, pero genera toda clase de restricciones. La conclusión de los analistas con los cuales hemos podido conversar es que en absoluto estamos al frente de la eliminación del control cambiario. Me dicen que María Carolina Azcátegui, presidenta de Consecomercio, nos acompaña a partir de esta hora. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu audiencia. Pues iniciaré conversación a partir de esta imagen elocuente, una fotografía que publica el Diario Nacional sobre lo que está ocurriendo en el centro de Caracas. Una cantidad de comercios cerrados con la Santa María abajo, producto de las medidas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. La escuchamos. Y está ocurriendo en Valencia, en El Tigre, en Puerto Ordaz, en Valera, en Maracaibo, en todo el país, en San Fernando de Apure. Hay un efecto totalmente contrario al que el gobierno pensó o tal vez planificó que iba a lograr con estas medidas y eso se nota en la cantidad de Santa María que están cerradas, algunas definitivamente, la gran mayoría definitivamente, lamentablemente, algunas otras todavía la expectativa de ver cómo van a poder cambiar la situación, porque no solamente es que nos multiplicaron el costo laboral dentro de nuestras estructuras de costos por 60, o sea, aumentaron los sueldos 60 veces más de lo que teníamos planteado, lo cual hasta cierto punto, digamos que había una conciencia en absolutamente todo el empresariado nacional de que ese salario mínimo que estaba era insuficiente y por eso es que eran muchísimos, no, por no decir el 100% de los comercios y empresas de todo tipo en el país que de alguna u otra manera habían compensado ese salario, habían buscado maneras de brindarle un poquito más a los trabajadores, pero no 60 veces más. Entonces, sí tenemos una afectación directa en nuestras estructuras de costos por el aumento salarial desmedido, inconsulto. No es que el trabajador no lo merezca, ojalá nuestros trabajadores, los venezolanos en general, ganen muchísimo más que eso para que recupere, pero no es tanto la cantidad que ganen, sino que en realidad su dinero tenga poder de compra, porque nada hacemos llevándole el sueldo a la estratosfera si la devaluación de la moneda y las medidas que continúa aplicando el gobierno en cuanto a política monetaria siguen acentuándose, sigue incrementando la masa monetaria sin respaldo, y ese dinero va a comenzar a perder valor, pero de inmediato. Cuando se sigue incrementando. Yo le pregunto a nuestra invitada, ¿el efecto es el contrario al que se buscaba? ¿Usted está segura? Porque si al final el interés del gobierno es socializar los bienes de producción, bueno, han tenido un gran éxito. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, vamos a creer que es difícil en el discurso que el presidente y los demás funcionarios del Estado, del gobierno han anunciado por los diferentes medios, en el cual hablan de que este es el gran paquete de recuperación económica. Vamos a pensar que esa fue la intención cuando se diseñó este paquete, pero definitivamente quienes lo diseñaron o quienes lo plantearon no tienen ninguna idea de cómo se maneja la economía de un país, porque lo que se está logrando es absolutamente totalmente diferente a lo que se planteaba. Ahora, si la intención, como tú dices, de verdad es lo que muchos sospechamos, de un proceso de socialización, por decirlo así, del capital o apoderamiento de todo el capital venezolano, pues en realidad han sido bastante exitosos. Pero las medidas no paran y sobre todo algunas de ellas pudieran estar orientadas en la dirección correcta. Como te digo, incrementar el poder adquisitivo del venezolano debe ser el objetivo de todos los que participamos en la economía nacional, pero eso no necesariamente, como dije antes, implica aumentar el salario, implica es recuperar la economía de tal manera que no se siga devaluando la moneda y el trabajador, el venezolano común, pueda cada vez comprar más con su dinero, no necesariamente tener más dinero. O sea, eso es un juego de palabras, pero los economistas lo saben explicar mejor. Nosotros, los venezolanos de comunes, lo sabemos entender porque entendemos que antes ganábamos menos y comprábamos más.
Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada porque el último eslabón de esta cadena de anuncios tiene que ver con esta nueva ley que afecta las transacciones con moneda extranjera en nuestro país. Yo quisiera su comentario. El gobierno, como ha ocurrido en los últimos días, dice una cosa, luego rectifica para luego publicar la contraria, pero en todo caso existe gran escepticismo acerca de la flexibilización de el acceso a dólares en nuestro país. Quisiera un comentario inicial de su parte en torno a este tema. Seguimos con el control de cambio. Lo que todos los especialistas han anunciado es real. Aquí no se está desmontando nada, se está flexibilizando tal vez el que ya tú no tengas que esperar a que haya una subasta, sino que puedas acudir a un banco en un momento determinado si es que cuenta con divisas para poder adquirirla. Digamos que en ese sentido es que están flexibilizando, pero mientras siga existiendo el que ellos tengan una tasa de ICOM que ellos van a manejar por a su cuenta, o sea, que ellos van a seguir restringiendo, va a seguir existiendo la subasta, va a seguir existiendo algunas restricciones de las que se hablan en ese convenio cambiario, y sobre todo cuando no hay ninguna intención real de recuperar la confianza, porque ellos siguen hablando de controlar todas las divisas que ingresen al país, incluso muchos nos preguntamos si el Banco Central es quien va a controlar todas las divisas que ingresan por concepto de ingreso petrolero y otras razones, de dónde van a salir las divisas que se van a manejar en este mercado. Hay muchas dudas todavía, y sobre todo hay poca confianza en que este mecanismo, no teniendo mayores ingresos del país como tal, o sea, me refiero a la industria petrolera, industrias básicas, etcétera, que en realidad están cada vez en peores condiciones, no generando la confianza para que los inversionistas traigan su dinero a ponerlo, a invertirlo en el país, pues, y no teniendo sobre todo las reglas del juego completamente claras. Yo dudo mucho que este sistema no vaya a ser otro modelo más de estos que ellos se han inventado en todos estos años, estos 15, ya casi 16 años que tiene el control de cambio, Simádica, Divis, lo que sea, el nombre que le quieran poner, pero sigue siendo una farsa, sigue siendo un control de cambio tal vez un poco más flexibilizado, pero bueno, vamos a remitirnos a los hechos. Hoy es el primer día de implementación de este nuevo control de cambio o de esta nueva normativa. Vamos a ver de qué manera fluye, de qué manera en realidad, si de verdad el mercado o la gente del común, las empresas en general tienen acceso a divisas, a qué precio, cómo fluctúan las tasas, cuál es la tasa de referencia con la que se va a iniciar, etcétera, etcétera. Hoy es el primer día, vamos a concederle un pequeño derecho a duda, por decirlo así, pero las expectativas, o al menos si nos confiamos en lo que dicen las gacetas, esto es un poco más de lo que ya venimos viviendo desde hace 16 años. Ahora, se pregunta nuestra invitada dónde van a salir los dólares que van a alimentar el sistema, y creo que es una inquietud fundamental para entender si esto va a funcionar o no, porque en teoría, si usted lee la Gaceta, cualquier venezolano podría acudir a cualquier institución y comprar dólares. Usted me corregirá si me equivoco, ¿correcto? Sí, claro, y comprar y supuestamente también vender, pero dime tú, María Alejandra, si tú tienes, vamos a suponer, X cantidad de dólares afuera, y tú dices, bueno, perfecto, ya puedo comprar y vender, voy a agarrar estos, no sé, $1,000 y los voy a cambiar y voy a traer mercancía y la voy a poner en mi negocio. Y tú sabes muy bien que al día siguiente el inspector del SUNDE va a llegar y te va a decir, no, tú no puedes vender esa mercancía a ese precio, tú tienes que venderla al precio que a mí me provoca, tú no puedes, y si no lo haces, entonces vas preso, tú no puedes tener eso allí, así que vamos a confiscártelo todo y nos lo vamos a llevar a otra parte. ¿Con qué confianza agarras tú tus ahorros, tu dinero y lo metes y lo reinviertes en el país? O sea, el desmontaje del control de cambio, que sería la meta final, porque no hay términos medios en esta medida que hay que tomar, hay que desmontar el control de cambio. El desmontaje, como lo digo,
no puede ser una medida aislada, debe venir acompañada de un conjunto de medidas perfectamente articuladas, perfectamente sincronizadas, que permitan en realidad ir hacia una apertura de mercados, ir hacia a una economía mucho más abierta, sin controles de precios, sin control de cambios, sin tanto acoso y tantas restricciones, donde de verdad se pueda recuperar la confianza en el sistema económico nacional. Pero la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos, ¿está este gobierno en capacidad de comprender el nivel de libertades que hay que otorgarle a la economía para que ésta fluya y para que ésta se desarrolle como debe ser? Mi respuesta no, entre otras creo. cosas, y perdón que le interrumpa, si el gobierno reconoce el tipo de cambio del paralelo, estaríamos frente a una nueva devaluación de la moneda, maxi devaluación de la moneda. No sé yo si el gobierno está tomando medidas en esa dirección. Da la impresión que no, pero quisiera su comentario. Obvio que sí. Lo que ellos anunciaron como medio petro, que era el salario mínimo del venezolano, es lo que te digo, no es la cantidad de dinero que la gente gane, sino cuánto pueden adquirir con ello. Ya en menos de un mes ya se ha devaluado enormemente, y si, como tú dices, como todos pensamos, pues van a tomar el valor como valor de referencia, lo que en este momento fluctúa en el mercado negro, bueno, no quiero ni siquiera pensar en cuánto va a quedar ya entonces ese salario mínimo. En menos de un mes, 2 grandes devaluaciones de nuestra moneda, y así no se recupera la economía, sinceramente. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, y hemos conversado con otros dirigentes gremiales acerca, de las posibilidades. Yo no sé si ustedes internamente conversan al respecto de hacer frente a una situación de esta naturaleza donde se ha puesto en riesgo lo que queda en pie del sector privado de nuestro país, y con ello, los empleos de buena parte de la población. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Mira, la angustia que ha habido en los trabajadores ha sido casi comparable con la angustia que ha habido en los diferentes comerciantes, sobre todo en los pequeños y medianos, en realidad de todo índole. Yo he tenido la oportunidad desde el anuncio de las medidas de recorrer varios estados del país, y en todas partes las caras de angustia son las mismas. El saber que lo que ha sido su fuente de ingreso familiar durante tantos años ya no va a poder seguir funcionando, ya no va a poder seguir operando de la misma manera, ni brindarle la misma seguridad, es algo que tiene angustiado a muchísimos venezolanos. Son ya muchos los empleos que se han perdido producto del cierre de todos estos comercios, de todas estas empresas. Si no han cerrado completamente, han tenido que reducir significativamente sus operaciones, y el país está hoy en muchas peores condiciones de lo que estaba el 16 de agosto, antes de que se hicieran estas medidas. Gracias, María Carolina Oscatey, por atendernos, acompañarnos, presidenta de Concecomercio, expresando opinión acerca del impacto, el alcance de los anuncios, de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, que se traducen en menos empresas, en menos empleo, en cuestión de un mes, luego de los anuncios, insistimos, de Nicolás Maduro. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Leonardo Buniac. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Elena, buenos días. Un saludo a todos tus radioescuchas. Un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciaría la conversación a partir del tema que discutíamos en el corte anterior, que tiene que ver con esta nueva ley de régimen cambiario. Existe gran expectativa, incluso confusión, como ha ocurrido en los últimos días, sobre el alcance de una iniciativa de esta naturaleza. La mayoría de los analistas con los cuales hemos conversado y los trabajos que hemos leído llegan a la conclusión de que para nada estamos al frente o, de cara al fin del control cambiario que ha impuesto el gobierno durante años, al menos durante esta administración. Yo quisiera un comentario inicial de su parte al respecto. Lo escuchamos. Mira, buenos días. Muchas gracias, infinitamente agradecido por la invitación. María Alejandra, lo primero que yo creo que uno tiene que entender acá es que pareciera que hay una brecha entre el discurso y entre lo que queda finalmente escrito en la Gaceta Oficial. Igualmente pasó con el tema del encaje a las reservas bancarias. Se pensaba que era un encaje al 100% de los depósitos, finalmente es un encaje sobre los excedentes de las reservas. Finalmente hay mucha confusión siempre y de alguna manera la improvisación es protagonista de todos estos procesos. No estamos frente a un desmontaje del control de cambio y mucho menos estamos frente a un proceso de libre convertibilidad. Ciertamente el ministro Simón Serpa anuncia que se restablece la libre convertibilidad del bolívar en todo el territorio nacional y además cesan todas las restricciones en materia de operaciones cambiarias, que ya habíamos conocido semanas antes la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, pero de alguna forma tú conservas todavía la ley del Banco Central de Venezuela, la ley general de banco, la ley contra la delincuencia organizada, el Código Penal, que es donde existen instrumentos para penalizar igualmente aquellas operaciones fuera de lo que llamaríamos el sistema regulado por Banco Central de Venezuela. ¿Cómo funcionaría el sistema teóricamente según Gaceta? Bueno, es un sistema regulado por Banco Central, donde actores del sector privado exclusivamente entran y compran divisas, supuestamente lo hacen, ¿verdad? Sin restricciones, y el tipo de cambio que se vería es un tipo de cambio que es el resultado de la interacción de la fuerza de los fundamentales del mercado cambiario, que es la oferta y la demanda. Bueno, cuando uno lo ve así, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Estamos frente a libre convertibilidad. Luego te enteras más tarde que el mecanismo opera de una manera distinta, pues resulta que esto es blind date, es decir, una cita a ciega, donde los agentes económicos, el oferente, entra a ofrecer sus divisas sin conocer las cotizaciones de los demás oferentes, y los demandantes entran a demandar, a comprar divisas sin conocer las cotizaciones de los otros demandantes. En consecuencia, lo que ocurre es que entras a ciega a este mercado a hacer postura, internamente se produce un proceso, ¿verdad?, de cotizaciones cruzadas, y finalmente el Banco Central te indica, te dice cuál es el tipo de cambio resultante, y lo que hace es cruzar la mejor posición de oferta con la mejor posición de demanda. Entonces, obviamente, allí en ese momento hay cero transparencia. Para explicarlo mejor y que lo entiendan bien los radioescuchas, María Alejandra necesita urgentemente dólares, así que entra al mercado y hace una postura y dice, yo quiero comprar dólares. Bueno, estoy desesperada a 150 bolívares. Leonardo Buniac está requerido de bolívares, así que quiere vender sus dólares y lo quiere vender rápido. Entonces dirá, bueno, yo lo voy a vender a 120
y lo hago, y la cotización cruzada internamente en el sistema dice, oye, esta es la mejor oferta, la mejor postura de oferta, y esta es la mejor de demanda, y cruza. ¿Tú sabes quién se queda con la diferencia entre los 150 y los 120? Son 30 bolívares por cada dólar. Esa diferencia se la queda el Banco Central de Venezuela. En otras palabras, se convierte el Banco Central en una suerte de trader, y finalmente lo que hay es una transferencia de riqueza de María Alejandra y de Leonardo al Banco Central de Venezuela. Entonces, obviamente no estamos frente a un sistema de libre convertibilidad, cuando luego te dice el ministro, cuidado, todo aquel que haga operaciones fuera de este sistema regulado por Banco Central, todo aquel va a estar haciendo operaciones en la sombra y expuesto a un alto riesgo legal y financiero. En consecuencia, no estamos frente a un proceso de libre convertibilidad, porque la libre convertibilidad implica que actores del sector privado que requieren vender o comprar dólares lo hacen libremente, sin restricciones, a un precio que ellos pactan, como lo es en cualquier parte del mundo, donde usted va a una casa de cambio y hay una tabla con todas las cotizaciones de todas las monedas que tienen libre convertibilidad, y dice compra y venta, y usted perfectamente compra lo que quiere, y si no le gusta, se va a la casa de cambio del lado, que con toda seguridad hay un precio relativamente distinto, donde usted puede tener una mejor oportunidad de compra. Eso se llama libre convertibilidad. Así que lo que podríamos estar es frente a una suerte de flexibilización del control de cambio, pero nada que ver con desmontaje, y mucho menos de libre convertibilidad, cuando hay penalización todavía para aquella persona que no vaya a vender o a comprar en ese sistema regulado por Banco Central de Venezuela. Pero es que además una de las preguntas fundamentales que habría que responder es de dónde van a salir los dólares para alimentar el sistema. El gobierno en este momento está en una situación financiera francamente delicada, con la caída permanente de la producción petrolera, que es la principal fuente de financiamiento o de dólares en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, ni hablar de lo que está pasando con las reservas internacionales. Bueno, entonces ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Ya abandonamos el tema del desmontaje del control y de la libre convertibilidad para ahora hablar de la viabilidad financiera del esquema. Bueno, todos sabemos que en este país, de cada 100 dólares que se contabilizan en balanza de pago, 96 provienen de la actividad petrolera, y estamos en un momento en el nivel histórico más bajo de la producción, y por supuesto, a pesar de precios de 70 dólares el barril, este año vamos a contabilizar posiblemente los ingresos petroleros más bajos en la historia reciente de Venezuela. Hablo de los últimos quizás 20 años. En consecuencia, y cuidado, que el próximo año Venezuela puede dejar de ser un exportador neto de petróleo, porque recordemos que todos los barriles que se producen no generan caja por el consumo interno, por los convenios operativos con las empresas mixtas, por los aportes a Petrocaribe y los pagos a China y a Rusia que se hacen con crudo. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente es un mercado de donde únicamente operan actores privados, la oferta privada es extremadamente baja, y la demanda va a ser extremadamente alta. ¿Y alta por qué? Porque el gobierno continúa, vía Banco Central de Venezuela, haciendo expansión del gasto fiscal, monetizando el déficit fiscal a través de emisión inorgánica de dinero emitido por Banco Central, donde se dota a los agentes económicos para comprar productos que no se han producido, y la espiral hiperinflacionaria continúa de manera como un caballo desbocado, como un caballo salvaje, en donde ya la inflación ya no apunta a ser 1.000.000%, sino a ser 2 o 3 o 4 millones%. Entonces, frente a todo esto, la presión del mercado cambiario va a continuar. Es obvio que ese dólar que va a surgir, ese tipo de cambio promedio que va a surgir, va a irse hacia el alza, y eso plantea una dicotomía o un dilema terrible para el gobierno, María Alejandra. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el bolívar quedó anclado al petro. Un petro vale 60 bolívares, como tú sabes, pero un dólar teóricamente vale 60 según el DICOM, y resulta entonces que multiplicando, un petro vale 3.600 bolívares. Si ahora el nuevo tipo de cambio que surja, ¿verdad? Porque se tiene que eliminar el DICOM, el nuevo tipo de cambio que surja va a ser ahora, ya no hay 60, que son 6 millones de bolívares fuertes, sino va a ser ahora 90, 100 o 110, el gobierno tendrá dos opciones. Y técnicamente no es fácil explicarlo, pero tendrá dos opciones: o devalúa al petro con respecto al dólar,
y ya un petro no vale $60, sino que ahora va a valer 35 o 30, porque la devaluación va a ser un 50%, o va a tener entonces que devaluar al bolívar contra el petro. Es decir, un petro no vale 3.600 bolívares, sino un petro va a valer ahora 5.000 y pico de bolívares. Pero como el salario mínimo es la mitad de un petro, entonces ahora el salario mínimo, que hoy es 1.800, va a pasar a subir a 2.500, a 2.600. Es decir, que le vas a tener que decir al sector privado de la economía, ya usted no va a pagar 180 millones de bolívares de salario mínimo o 1.800, sino va a pagar 250 o 160 o 2.500 o 2.600 bolívares soberanos. Así que lo que te viene es un impacto tremendo y el gobierno tiene dos alternativas: o admite que el petro se devaluó, es decir, no tiene ningún tipo de fortaleza, o usted va a tener entonces que ajustar el salario mínimo hacia el alza como consecuencia de eso que usted inventó, que es el anclaje de los salarios, de los precios al petro. Así que el gobierno está metido en un tremendo lío porque básicamente no tiene instrumentos con que detener y abatir el flagelo más importante, el proceso de hiperinflación que hay en Venezuela. Cierto es que estamos hablando de un sistema, bueno, algunos hablan de una fantasía, prácticamente de unicornios que se ha inventado el Ejecutivo Nacional. Hay toda clase de caricaturas que dan cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque, bueno, el gobierno ancló, en teoría, el salario mínimo a un instrumento que no existe, que es el petro, que a la vez está anclado a la producción petrolera, que lamentablemente continúa cayendo en nuestro país, con lo cual no tiene nada que ver con la realidad y efectivamente estaríamos ante esta disyuntiva. Si las cosas siguen como van, yo le pregunto a nuestro invitado cuál es la expectativa cerrando este año. Ayer conversábamos con otro economista y francamente estamos hablando de situaciones nunca antes vividas en nuestro país, un tipo de cambio que podría significar 4 veces lo que hoy, bueno, para el gobierno es el salario mínimo, por decir algo. Una inflación efectivamente por encima de 4 millones%. Quisiera conocer la opinión de nuestro invitado, lo escuchamos. Bueno, yo creo que aquí lo realmente importante, y es muy temprano, María Alejandra, para hacer este tipo de anuncio, pero es claro que Venezuela está en un proceso de hiperinflación que hoy quizás nos ubique y nos dé la categoría de ser el más importante en la historia reciente de la humanidad, ¿ok? Con un nivel de contracción económica agravada tremendo. En hiperinflación cualquier cifra es posible, cualquier cifra es posible. Es decir, yo no descarto que podamos tener una inflación este año entre 3.5 y 4 millones%. No lo descarto, básicamente, porque el gobierno continúa haciendo uso del Banco Central de Venezuela para el financiamiento del gasto público de carácter clientelar. Es decir, el déficit fiscal cero anunciado por el Ejecutivo Nacional el día 17 de agosto de este año es imposible cuando usted dice voy a déficit fiscal cero, aumento unos impuestos, voy a aumentar el precio de la gasolina, pero al mismo tiempo declaro un aumento del salario mínimo para todo el sector público y privado, y además anuncio que voy a auxiliar, que voy a subsidiar al sector privado por varios meses en el pago de estos salarios. Además anuncio, por supuesto, un bono de la reconversión monetaria, que son 6.000 millones de bolívares soberanos, 6 billones de los viejos, porque son 600 bolívares multiplicados por 10 millones de beneficiarios, y al mismo tiempo anuncio que todos los esquemas de subsidio que tiene el Ejecutivo van a ser afectados también por el salario mínimo. En ese contexto, la política fiscal es completamente inflacionaria y el Banco Central es el encargado, lamentablemente, de echarle de alguna manera gasolina al avión a ese barrio, a ese cerro encendido que es la inflación. Así que obviamente las perspectivas son muy malas. Venezuela se contrae este año nuevamente en niveles cercanos al 10%, con un proceso de hiperinflación que puede estar entre 1 millón, como ya se ha dicho, y 3 y 4 millones%. ¿Por qué no? Cuando cualquier cifra en hiperinflación es posible. Gracias, Leonardo Buñac, por atendernos, acompañarnos, economista, bueno, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto de los anuncios, las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional. Vamos a una pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Ansioso? Dale la bienvenida a la tranquilidad haciendo ejercicio. Ansiedad, sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce, así dice Medline Plus. Pero lo que sí conocemos es que comiendo se calma. El detalle es que bajo situaciones de ansiedad consumes alimentos poco saludables, con alta frecuencia, en grandes cantidades y terminas haciéndote daño. ¿Sabías que haciendo ejercicio no solo calmas la ansiedad, sino que abres la puerta de la salud a largo plazo? Quédate escuchando y reconoce los síntomas de la ansiedad para sacarla de tu vida haciendo ejercicio. Cuando estás ansioso, sentir taquicardia, falta de aire, tensión y rigidez muscular, cansancio, alteraciones del sueño, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, irritabilidad, ensimismamiento, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Media hora de actividad física la mayor parte de los días de la semana es la dosis mínima de ejercicio según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si estás ansioso, escucha los efectos de esta dosis. El ejercicio físico regular mejora el estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que facilita el manejo de emociones negativas como la ira y la rabia. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las personas que realizan ejercicio consiguen evadirse de sus preocupaciones o problemas durante la actividad, mejora la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre sí mismo y sobre el medio. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestra sensación de autoeficacia. La práctica de ejercicio puede mejorar la autoestima. Los cambios en el cuerpo pueden mejorar nuestra imagen corporal y hacer que nos sintamos mejor con nuestro físico. Por otro lado, también puede aumentar el sentimiento de mayor dominio en habilidades y capacidad física. Finalmente, la práctica de ejercicio puede ser una buena oportunidad de conocer y establecer relaciones con otras personas. Tener relaciones sociales puede ayudar en nuestro proceso de cambio, sirviéndonos de apoyo social, de distracción de nuestros problemas, de refuerzo personal. Ante una situación de ansiedad tenemos la oportunidad de hacer gala de nuestro arsenal de autocuidado. ¿O por qué no? Adquirir nuevas herramientas. El ejercicio físico te da la oportunidad de poner tu cerebro en tu cuerpo. La sensación de tensión muscular, de esfuerzo, de movimiento se unirán a cada logro, reforzando tu autoestima y transmitiéndote que puedes lograr lo que quieras. Aléjate de la cocina y sacude tu ansiedad con ejercicio. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Te invitamos a participar este mes de septiembre en el programa online Códigos del Transgeneracional con la terapeuta Francis Blanco, especialista en bioneuroemoción, que te permitirá reconciliarte con la historia de tu pasado, reconocer de dónde vienes, descubrirte, mejorar tu desarrollo personal y las relaciones con tus familiares. Para más información, contáctala a través de su correo, elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado por el Estado Lara, dirigente de Primero Justicia, Alfonso Marquina. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto telefónico. Y buenos días para todos los que escuchan, ¿no? Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pedí una primera valoración acerca de esta ley de régimen cambiario, esta nueva ley. Ustedes, a propósito de la anterior, aprobada al margen de la Constitución por la constituyente comunal, es decir, la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, ya advertían que no estábamos frente al desmontaje de un control de cambio. ¿Qué opinan acerca de esta nueva resolución? Lo escuchamos. Bueno, de igual manera, es una ley que fue aprobada por un organismo que está usurpando funciones, por lo tanto es una ley inconstitucional y que sus efectos son nulos. En segundo lugar, efectivamente esta ley tampoco representa un desmontaje del control de cambio. Al final de cuentas sigue siendo el Banco Central quien va a normar o a fijar los precios o del intercambio entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Por lo tanto, no existe realmente una posibilidad de una libre convertibilidad, sino que en todo caso lo que se permite es que se realicen transacciones a través de la banca comercial y de otras instituciones financieras. Diputado, porque nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿de dónde va a salir el financiamiento para esta supuesta medida que intenta flexibilizar el control cambiario si la producción petrolera continúa cayendo y al igual que las reservas internacionales? Yo quisiera un comentario de su parte, porque ayer trascendía, según la agencia de noticias Reuters, que el gobierno ha venido firmando convenios con empresas sin experiencia para, promover la recuperación de la producción interna en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo lamentable de todo esto es la gran pregunta. ¿Cómo vas a hacer arroz con pollo si no tienes pollo? ¿Cómo vas a llenar el mercado o a satisfacer el mercado interno de las divisas que se requieren si lamentablemente la única fuente generadora de divisas en Venezuela, que es la producción petrolera, cada día está produciendo menos? Ya estamos hablando de casi 1.200.000 barriles diarios, un país que llegó a producir más de 3.100.000 barriles, y que lamentablemente la tendencia es a que a finales de año estemos por debajo de 1 millón de barriles diarios. Por lo tanto, el ingreso petrolero, que representa más del 98% de las divisas que ingresan al país, cada día está más mermado. Por lo tanto, es difícil imaginar que hayan los dólares que requiere el mercado interno para reactivar la economía nacional. Así que es un poco, como te decía, de pretender hacer arroz con pollo sin tener pollo. No vemos que a través de estos supuestos contratos que se están firmando, muchos de ellos
que requieren de la autorización de la Asamblea Nacional por ser de contratos de interés público, puedan ser capaces de reactivar la producción petrolera, porque existe el mismo temor dentro de los inversionistas de que esos contratos estén viciados de nulidad, como en efecto están viciados de nulidad. Ahora, esto me lleva a la siguiente inquietud, diputado. Ayer, en el marco de esta reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el subsecretario del Tesoro norteamericano decía: en Venezuela opera una cleptocracia a una escala nunca vista, y ciertamente uno de los elementos que caracteriza estos contratos, según la agencia Reuters y algunos analistas con los cuales hemos conversado, es que, bueno, en su mayoría estamos hablando de empresas que no tienen mayor experiencia en el sector petrolero, seguramente de personas muy vinculadas, muy cercanas al Ejecutivo Nacional, y quisiera su comentario en torno a este tema, el impacto que ha tenido la corrupción, como ayer se denunciaba en la ONU, para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, e incluso hay empresas que se mencionan que ni siquiera tienen una experiencia en el área y que además son conocidas por estar involucradas en hechos de corrupción. Incluso algunas de las más escandalosos, como han sido en los últimos tiempos los hechos de corrupción de Pudreval o de las cajas clases que se estaban importando desde México, y que todo esto indica o involucra a una persona muy cercana a Tarek El Aissami, que ahora, después de haber sido almacenador o haber sido importador de cajas de comida, pretende ser productor o estar en la industria petrolera. Así que son muy pocas las esperanzas, las expectativas de que realmente esto pueda funcionar, sino que todo nos lleva a pensar que son nuevos hechos de corrupción donde, como siempre, algunos pocos vivos se siguen enriqueciendo a costillas del sufrimiento del pueblo de Venezuela. La cleptocracia en Venezuela ha sido capaz de dilapidar, de desaparecer más de 1.500 millones de dólares, es decir, 1 billón con B de bandidos. Y un país que ha tenido ese ingreso petrolero en los últimos 15 años, 16 años, es impensable, es injustificable que esté pasando por la situación económica que está pasando actualmente Venezuela. La única razón de ser es que estos que hoy gobiernan se han enriquecido, han desaparecido el ingreso público y han convertido a Venezuela, a pesar de ser un país muy rico, a tener el pueblo más pobre de toda América Latina y uno de los países que más necesidades está pasando a nivel mundial. Gracias, diputado Alfonso Marquina, por atendernos, acompañarnos estos minutos expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido con este nuevo convenio cambiario, nueva ley de régimen cambiario que pone en marcha el Ejecutivo Nacional, el impacto que puede tener, y estos acuerdos a espaldas del principal accionista de Petróleos de Venezuela, que es la población, que en teoría está firmando el Ejecutivo con algunas empresas, según lo publicaba ayer la agencia de noticias Reuters. Hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, hoy es 11 de septiembre y, bueno, el mundo recuerda los peores atentados terroristas de la historia de la humanidad ocurridos en los Estados Unidos. Hubo cerca de 3.000 víctimas mortales, incontables heridos. De hecho, el presidente de ese país firmó una proclamación, como destaca la cuenta en Twitter de la presidencia, que declara el día de hoy Día del Patriota en honor y en memoria de las cerca de 3.000 personas que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. Además, a propósito del encuentro de los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana con el Papa Francisco, según la cuenta en Twitter de la institución en nuestro país, el Papa dijo lo siguiente: yo sé que ustedes están cercanos a su pueblo y yo les pido no se cansen de esa cercanía y gracias por la resistencia. Esto dijo el Papa Francisco a los obispos venezolanos. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Sí, hay muchos mensajes por aquí, pero vamos a resumir con algunos. Un oyente nos dice: no soy economista, pero con una sola medida el gobierno resolvería todo desmontaje del control cambiario. Frank Guevara: vamos a darle otra oportunidad. Parece que los empresarios tienen una agenda diferente al resto del país. ¿Cuál oportunidad? Esto deje de ser un problema político con la primera expropiación. Ángel García te envía un mensaje: buenos días, María Alejandra, hermosa, inteligente y valiente. Caramba, gracias Argenis por compartir el mensaje, también al señor Ángel, a los oyentes. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrat. En la dirección técnica, César Arteaga. Y la redacción, Jackson Vargas. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron